Hola, ¿qué tal amigos? Ahora les tengo otras de mis colecciones que ahora viene siendo de Nintendo NES. Es, tampoco es tanto, pero de algo a nada. Es muy pequeña mi colección, pero es mi colección de mi infancia que he tenido desde hace mucho. Y pues aquí está la consola y mis juegos. Y pues empezamos lo que viene siendo la consola y como todos sabemos sus controles originales. Es su conexión de antena original. Y pues lo que viene siendo la consola, aunque está algo amarillenta, ahí se puede ver. Aquí funciona bien. Antes tenía otra, pero el detalle era de que daba la luz de la muerte, ya ve que parpadeaba. Y la limpié y todo y nunca funcionó esa consola. Y todos esos cartuchos pues no los he jugado, muy poco, apenas hace poco cuando me dio mi abuelo esta consola, me la regaló. Y la otra que tenía pues la vendí, ya que no funcionaba. Ahí tengo su eliminador, nomás que no lo puse, original también. Y pues la mía no funcionaba, así que pues casi no he jugado tanto estos juegos, pero ya luego le dedicaré un tiempo. Y pues yo mi consola la vendí a uno de aquí donde yo vivo. Bueno, fue como un cambio por un Super Nintendo, pero pues el detalle fue de que me cayó mal es de que se llevó uno de mis cartuchos y se llevó un juego caro. Digo, y ese es mi coraje porque ese vato, pues, yo lo, yo lo bauticé como el Coyote Chillón porque ya le he ofrecido cosas y todo lo quiere regalado y lo revende muy caro, de hecho. Pero bueno, eso es lo que ya comenté, ya que, pues, es lo que pasó con esa consola, se fue en un intercambio. Pero bueno, pues aquí está mi consola que viene apenas hace poco que tengo con ella, no tengo mucho. Bueno, sí, algo, pero no tanto. La que yo tenía de mi infancia pues nunca funcionó y mejor la cambié. Y pues esa es la que tengo hace poco y que me dio mi abuelo. Como les he dicho yo, todo lo que viene siendo mi colección y siempre lo he dicho en mis videos, es gracias a mi abuelo. Todos estos cartuchos él me los ha dado. Todo lo que yo tengo, él me lo ha dado y pues yo lo tengo aquí de mi colección. Y pues gracias a él yo colecciono. Aunque no ha aumentado mucho más que lo de Super Nintendo. De lo que viene siendo de Nintendo NES no, pero ya luego le también aumentaré. Esta, aunque sé quiero tener la colección, aunque sea de unos 200 a 250 juegos, no quiero tantos también. Como ustedes ya saben, lo he dicho varios de mis videos, soy más de Super Nintendo, eso sí quiero tener todo el catálogo de lo que viene siendo. O ya me doy con que llegue unos 550 o 600 juegos, con eso ya me doy, porque ya saben que hay juegos carísimos, pero bueno. Empezamos lo que viene siendo eso de mi colección, como ya pueden ver en los juegos. Son en total 25 y tengo dos copias de dos juegos, por eso no los cuento. Pero bueno, empezamos con este que viene siendo de fútbol, y que ya sabemos que no tiene tanto valor los de deportes, pero aquí está. Uno de mis colecciones de infancia, todos los cartuchos son de mi infancia. Pero como les dije, nunca los pude jugar, apenas hace poco los estoy jugando. Aquí está este. Ahora empezamos con este que viene siendo de ice hockey, otro de deportes que también nadie los quiere, no son tan valorados, no tienen tanto valor. Aquí está este, como les digo, yo no he jugado casi todos estos juegos, muy poco apenas. Pero vean, algunos los tengo en buenas condiciones y otros algo desgastados las portadas, pero sí, ya sí,
los tengo desde hace mucho. Aquí está este Pro Stream. Vean, aquí tiene su etiqueta de que estaba en una donde se rentaban los videojuegos. Está en algo de buenas condiciones, no tanto. Vean. Como les digo, no he jugado casi estos juegos. Y este es un juego copia. Es Mario Bros. Pero es como la... Sí, pues es la copia, pero dice aquí hasta Supervision y que está hecho en Japón, pero hasta eso lo abrí y pues está hecho de buena calidad todo lo que viene siendo el sistema, hasta los chips. Y pues obvio no es original, miren, ahí tan solo ve los tornillos cómo están, pero aunque sea pues también está en mi colección, la tengo igual desde hace mucho, de mi infancia. Yo pensé que era un juego extraño o algo así. No sé, ustedes digan en los comentarios si este juego tiene un valor o solo es un juego copia como todos. Pero vean, aquí está este de Mario Bros. Ese sí lo calé, porque tenía duda de cuál era. Ahora seguimos con este que viene diciendo que viene 3 en 1. Mario Bros. El de Duck Hunt. Y el de World Crash Track Meet. ¿Ya? Ahora seguimos con este que viene siendo de Super Pitfall, de Activision. No les puedo decir tanto de estos juegos ya que pues no los he jugado. Por eso les digo que si no le dije, no, pues sí, así. Pero no los he jugado. Pero aquí está este de Super Pitfall. Ahora seguimos con este que viene siendo de Taito. El de Operación Wolf. ¿Vean? Como les digo, no los he jugado. Casi no sé de qué traten estos juegos. Pero ya luego les voy a dedicar un tiempo. Pues es de Taito. Taito sabemos que hace buenos juegos. Aquí está este de Konami, que viene siendo el de Tegonis 2. Vean, nomás que está algo amarillento lo que viene siendo aquí el de adelante. Más que la luz lo hace ver más amarillo, pero pues sí está amarillo. Vean. Ahora seguimos con el otro que viene siendo este Super Mario Bros. Pero el detalle es de que este Super Mario Bros. Es de los primeros, el que tenía los 5 tornillos, vean. Más que acá no se ve, es el que tiene de los primeros, que tiene 5 tornillos. Vean, aquí lo tengo yo, nomás que algo más tratadito, pero estos fueron de los primeros cartuchos, como todos sabemos, los de 5 tornillos. Y aquí está ese Tom y Jerry. Vean, está en buenas condiciones, nomás que está rayado por el Kevin. Y ahora seguimos con este de Pac-Man, que viene siendo de Tengen. Es el único que tengo de Tengen. Hay más, sabemos que hay más juegos de esta empresa, más que hay varios que compran a veces estos cartuchos y creo que los quebran o algo así, no sé qué tengan contra esta empresa, pero hay muy pocos juegos de Tengen y pues también los quiero coleccionar, así como pues estos son los normales en Nintendo NES, pero también están Tengen y están otros, lo que viene siendo de colores, algo así como de color, pues son de diferentes colores y también esos son de Nintendo NES y de colección. Nomás que pues es entrar a diferentes mundos de coleccionar. Yo me voy con tener, como les digo, 250 juegos. Y pues aquí está este de Pac-Man. Sí lo jugué ese. Lo calé. Aquí tengo este con su cubrepolvo, pero pues no es original, es como uno hecho.
Ya pudieron ver el juego, ahí está atrás su copia. Es de Bandai, hecho por Bandai. Es Galaga. Este lo tengo aquí y luego aparte está en un mejor estado que el de atrás. El de atrás nomás está algo desgastado y amarillento de cartucho, y este está un poquito mejor estado. Vean, aquí está su copia. Está amarillento, nomás de aquí enfrente. Y pues ahora seguimos con lo que viene siendo la fila de acá. Está este de sección Z, hecho por Capcom. Que este juego, como les digo, no los he jugado, no sé de qué trate. Y también vean, este es de los primeros. Tiene 5 tornillos, de los primeros que fueron hechos. Algo maltratada la portada, pero bueno. De hecho, el vato que se llevó, que le cambié mi Nintendo NES, se llevó un juego de Capcom y un juego pues bueno, que vale algo. Ese es el detalle que me da coraje, porque el vato quiso todo regalado y se llevó ese juego. Yo me dejé, también me dormí, pero bueno, ya luego salen más juegos. Y pues aquí está este de Yoshi. Algo, pues no está maltratado, pero ahí está. Acá tengo otro que viene siendo su copia, que creo que este está un poquito más mejor. Vean, aquí está. Ahora seguimos con este que viene siendo Shadow Gate. Vean, está aquí algo amarillento. Y como sabemos, cuando tienen la etiqueta dorada es porque se guardan las partidas y tienen pila. Y como les digo, yo no les puedo decir tanto de estos juegos porque no los he jugado. No les puedo decir, no, pues se trata de esto, pero aquí está este juego, Shadow Gate. Ya luego los jugaré. Como les digo, ahorita pues no los he jugado mucho. Y aquí está este de Crystalis, hecho por CNK. Igual, vean, etiqueta dorada. Se guardan las partidas. No lo he jugado, no les puedo decir si es un buen juego o no. Pero pues mi punto de vista se ve que es bueno el juego. Varios pues son buenos de los juegos y otros no, pero pues, los que ya sabemos que a nadie le gusta son los deportes, y ya los demás juegos hay unos que otros buenos. Y seguimos con este de Gauntlet 2. Vean, aquí algo manchado, se puede ver como que le cayó aceite. Y aquí un número que no sé qué onda, tal vez ya ni exista porque sus cartuchos son de hace mucho. Aparte tengo más por ese número que tiene rayado ahí, pero sabe si funciona. Yo creo que no, porque es de Estados Unidos. Y pues aquí está este juego. Como les digo, no puedo decir tanto de esos juegos ya que yo no los he jugado. Aquí está este de Kid Niki Radical Ninja. Vean, hecho por Data Heads. No sé si sea un buen juego, pero yo creo que sí lo va a ser. Tenemos este que viene siendo NES Open de golf. Como podemos ver, pues está Mario. Igual, vean, etiqueta dorada. No lo he jugado, pero no sé si sea un buen juego.
Aquí está este de Hit Lide. No sé si sea un buen juego, como les digo, no los he jugado. Aquí está este de Solomon's Gate, hecho por Tecmo. Vean, igual de los primeros, con sus 5 tornillos. Este sí está en un buen estado, este juego, lo tengo. Vean. Valen a algo porque aparte son de los primeros, vean. Tengo entendido, pero pues yo para vender no, estos son para mi colección. Y creo que a lo mejor es un buen juego, no sé ustedes, ya que yo no los he jugado. Quizá este de las aventuras de Lolo. Este sí lo... Vean cómo está, este sí lo jugué poco, pero sí es de que tienes que... Como juego de tipo estrategia, que tienes que acomodar unas cosas para poder pasar de nivel, y cada vez que vas aumentando se va poniendo más difícil y difícil, pero pues sí es un buen juego. Este sí lo he jugado, un excelente juego, así como los de Lolo 2 y Lolo 3 son los que me faltan, pero poco a poco ya después. Ya casi estamos llegando al último de los juegos. Aquí está este de The Legend of Zelda, cartucho dorado, algo más desgastado, no maltratado, desgastado. Vean, un buen juego. Bueno, no tanto porque vaya gente no le gustó este, pero pues yo no lo jugué tanto, solo poquito. Pero aquí viene siendo el empiezo de Legend of Zelda. Y ya estamos en lo último, que viene siendo este Adventure Island 2. Este sí lo he jugado, un excelente juego. Quien no ha jugado todos los que vienen siendo Adventure Island, como aquí los de México los conocemos como Capulinita. Los que son de México van a entender que así le dicen a lo que viene siendo el Adventure Island, Capulinita. Un buen juego. Y aquí está el Adventure Island 3. También un buen juego, vean. Este es el que anda más caro de todos. Está en un buen estado. Me falta el Adventure Island 2 para tener los 3. La trilogía. Así que espero que les haya gustado mi video. Y pues si les gustó mi video, pues apoye con un like. Y comenten qué tal les pareció mi colección, aunque son son pocos los juegos, como les he dicho. Disculpen dando algo malo en la garganta, pero pues apoyen con un like. Con eso sé bien que les gusta mi contenido, y pues también suscríbanse para que no se pierdan ninguno de mis videos. Si les gusta mi contenido. Y pues espero que les haya gustado lo que viene siendo esto de mi colección, mi pequeña colección de Nintendo NES. No es mucho, pero aunque tengo algo. Y pues ya vieron, bueno, uno que otro buen juego. Y pues nos vemos en la próxima, ya sea una cacería o les mostraré ahora que viene siendo mi colección de Super Nintendo. Que es así, tengo muchos juegos. Ahí sí, creo que sí les va a gustar ese video. Pero nos vemos en la próxima. Ya veremos qué es lo que cae, si una cacería o mi colección. Y pues dejen su like. Nos vemos en la próxima, amigos. Y espero que no se hayan enfadado. Espero que vean el video. Y nos vemos. Adiós.